140.000 metros cuadrados. Hablamos de una estructura absolutamente colosal, algo que desafiaba cualquier límite de la lógica humana. Pero, pensadlo bien, ¿cómo es posible que un imperio capaz de construir lo imposible garantizara su propia aniquilación? Pues bien, la respuesta arranca con un dato que os va a dejar helados. 570 toneladas. Ese es exactamente el peso de la famosa piedra occidental. Y sí, la movieron sin usar grúas ni ningún tipo de maquinaria moderna. Era de una precisión milimétrica, una maravilla absoluta que estaba a punto de arder hasta los cimientos. Bloque 1. La maravilla imposible y su ingeniería perfecta. Fijaos, aquí nada, absolutamente nada, era improvisado. Cada muro funcionaba como un estricto embudo espiritual, diseñado al milímetro para controlar a las masas. Todo empezaba en el patio de los gentiles, que estaba abierto a todos. De ahí se pasaba a zonas mucho más exclusivas, como el patio de las mujeres y el de los israelitas, hasta llegar al área sagrada de los sacerdotes. Y al final, oculto tras un inmenso velo de 20 metros de grosor, estaba el lugar santísimo, un espacio perfectamente cúbico y totalmente vacío. Era una fortaleza inquebrantable, vaya, parecía destinada a durar toda la eternidad. Sin embargo, aquí viene la gran pregunta. ¿Qué error histórico, qué ciego fallo humano condenó a esta fortaleza impenetrable a desaparecer bajo el fuego? 2. La semilla de la destrucción y el origen de la masacre. Todo se remonta a una línea de tiempo bastante caótica que preparó el terreno para el desastre absoluto. Babilonia destruyó el primer templo. Luego Persia permitió su restauración, pero ojo, porque la agresiva imposición de la cultura griega provocó la famosa revuelta de los macabeos. Y justo de las cenizas de toda esa sangre emergió la dinastía Asmonea. Y aquí es donde todo se tuerce de verdad. La nación se partió literalmente en dos por una guerra civil brutal entre dos hermanos. Por un lado tenemos a Hircano, que ostentaba el cargo de sumo sacerdote. Por el otro, a Aristóbulo, el comandante militar supremo. Esta división tan radical del poder religioso y militar desangró a la región entera, creando un vacío de liderazgo que era sencillamente catastrófico. Y claro, con el vasto imperio romano observando atentamente cada movimiento desde las fronteras, qué decisión desesperada, qué movimiento suicida garantizó la intervención que los llevaría a la masacre definitiva. 3. El punto de ebullición y la intervención romana. El error imperdonable fue pedir ayuda externa. Las facciones invitaron a Roma, y el general Pompeyo no dudó en profanar el santuario. En medio de este clima de opresión despiadada es cuando surgen los sicarios. Hablamos de nacionalistas extremistas que operaban en las sombras, asesinando con dagas ocultas, sembrando el terror puro y duro. Ellos mismos tomaron el templo y detuvieron en seco los sacrificios diarios al emperador. Básicamente, la guerra estaba declarada. Y mientras la maquinaria romana se preparaba, en el interior se desató un horror estratégico incomprensible. Para forzar a los habitantes a luchar a muerte, sin la más mínima opción de rendirse, los propios líderes rebeldes quemaron sus inmensas reservas de alimentos, condenaron a su propia gente a la hambruna absoluta. Fue un autoboicot salvaje. Imaginad la escena, encerrados tras inmensas murallas de piedra, hambrientos y en plena guerra fratricida. ¿Qué gigantesca pesadilla militar se estaba posicionando justo en el exterior, lista para aniquilarlos? 4. El asedio apocalíptico. Abril del año 70. El implacable general romano Tito no venía a negociar, venía a asfixiar. Desplegó nada menos que 70.000 legionarios pertenecientes a 4 legiones de élite. Utilizaron inmensas torres de asedio y un bombardeo constante, aplicando una guerra psicológica que era francamente devastadora. Si alguien intentaba huir del hambre, terminaba crucificado a plena vista de las murallas. Una táctica del terror brutal. El resultado de esta demoledora ofensiva militar, sumada al hambre autoinducida, fue dantesco. Los informes de la época relatan que unos 600.000 cadáveres tuvieron que ser arrojados por encima de los muros de la ciudad. Literalmente ya no había dónde enterrar a los muertos. Finalmente, tras meses de agonía, un ataque nocturno permitió a las legiones penetrar la fortaleza Antonia, abriendo el paso directo hacia el corazón sagrado. Y el 8 de septiembre llegó el colapso definitivo. Los soldados romanos prendieron fuego al santuario. El infierno fue tal que fundió el inmenso oro de las paredes, filtrándose entre las grietas de las piedras. Y claro, esto incitó a los soldados a desmantelar la estructura colosal, piedra por piedra, solo para saquear el metal. 97.000 prisioneros acabaron como esclavos, oruchando a muerte en las arenas romanas. Un silencio sepulcral cayó sobre las ruinas. El imponente edificio físico, esa absoluta maravilla de la ingeniería antigua, había quedado reducido a cenizas. Sí, pero ¿qué evento místico y espiritual alteraría de manera definitiva el rumbo de la historia humana tras esta catástrofe? 5. Las consecuencias y la profecía.
De repente, un sistema de sacrificios que había durado 600 años llegó a un final abrupto. Pero de aquellos escombros surgieron dos grandes transformaciones. Por un lado, los textos cristianos relatan que el pesado, impenetrable velo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo justo a la muerte de Jesús, marcando el fin de esa separación física. Por otro lado, la supervivencia judía pivotó gracias al rabino Yohanan ben Zakkai, quien trasladó el liderazgo a Yavne, sentando las bases del judaísmo rabínico moderno. Pero ojo, porque la intriga histórica no termina con el fuego de las legiones romanas, ni mucho menos. Existen numerosas profecías que mantienen la puerta abierta de par en par a un evento futuro. El libro de Daniel habla de sacrificios que serán interrumpidos más adelante. Jesús menciona una abominación instalada en el lugar santo. Pablo hace referencia a un líder sentándose en un santuario reconstruido. Y el mismísimo libro del Apocalipsis coloca a este templo precisamente en el epicentro de los eventos del fin de los tiempos. Y esto es absolutamente crítico hoy en día. No es solo teología antigua. En la Jerusalén de hoy hay acción real. Actualmente existen diversas organizaciones trabajando de forma muy metódica. Están forjando vasijas, elaborando túnicas e incluso instruyendo sacerdotes bajo leyes purísimas. Lo tienen todo preparado, aguardando un único momento, la luz verde política para empezar a construir. Así que la historia de esta maravilla arquitectónica no terminó con el rey Herodes, ni con la victoria de Roma. Las piedras cayeron, es cierto, pero la intención sigue completamente intacta. ¿Está el reloj en marcha segundo a segundo hacia la construcción de un tercer templo? Es un misterio monumental que tras más de 2000 años sigue marcando el pulso en el mismísimo epicentro del mundo.